Muy buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Josué Sasi Cuenca y vamos a presentarle el país de Japón. Como introducción a este país, vamos a mencionar unos datos sobre su historia. Los padres japoneses siguen la tradición de tratar de darles a sus hijos la mejor educación posible, aun cuando ello les cause dificultades económicas, pues creen que una buena educación es garantía para una carrera del futuro. Esta aspiración de los padres se ha convertido en una fuerza motriz de la expansión de la educación japonesa. Durante los 9 años de educación obligatoria, un 99,9% de los niños de Japón en esos grupos de edad asisten a las escuelas públicas o privadas. Además, actualmente un 94% de los que acaban los estudios obligatorios pasan a las escuelas de medidas superiores. Esta cifra ha permanecido sin cambios notables durante los últimos 10 años. La estructura principal, básica del actual sistema educativo está trazado en las leyes aprobadas en 1947, la Ley Fundamental de Educación y la Ley de Educación Escolar. La igualdad de oportunidades educativas para todos es un principio básico enunciado en la ley fundamental. La ley prohíbe la discriminación por motivos de razas, religión, sexos, condición social, situación económica y origen familiar. Un objetivo primordial del sistema educativo es la formación de ciudadanos seguros de sí mismos. Es una nación pacífica y democrática, que respeta los derechos humanos, ya sea, y estos son amantes de la paz y la verdad. La ley, que hace hincapié en la importancia de madurez política y tolerancia religiosa en la formación de buenos ciudadanos, pero esta prohíbe expresamente toda vinculación de la educación con políticos u organizaciones religiosas. Los estudios sociales constituyen un elemento principal de los planes de estudio de los colegios públicos, en consonancia con la Ley Fundamental de Educación, que también apela al establecimiento de instituciones tales como bibliotecas, museos, centros cívicos por parte de las autoridades estatales y locales. La educación en la época feudal. Bueno, en el año en el que se estableció el sistema de educación nacional en Japón fue en 1872. 5 años después, en la restauración de Meijin, la cual puso punto final a la época feudal en la historia de Japón. No obstante, antes de la introducción de este sistema de educación nacional, ya existía en la sociedad japonesa un gran entusiasmo por la educación. Durante la larga época feudal que precedió a la restauración de Meijin, se establecieron varios centros de educación para satisfacer las necesidades de las distintas clases sociales. Antes de la restauración de 1867, dominó al Japón el shogunato de Tokugawa durante 267 años, de 1600 a 1867. En esa época se denominaba época del Edo, porque la capital que tenía su sede en Edo, antiguo nombre de Tokio. En aquel tiempo, la clase samurái o guerrera no solo se encargó de asuntos militares, sino que también asumió la responsabilidad en asuntos políticos. El shogunato ejercía en Edo, el gobierno central con su jefe, el shogun, y cada dominio feudal, dominio Han, que era dirigido por daimyo o gobernador, aunque consistía una fuerte relación de señor y vasallo entre shogun y daimyo. Cada han ejercía y tenía su autonomía en temas políticos,
justicia y todo cobro de impuestos. Por ende, se establecieron muchos Hans, las escuelas oficiales de Han, denominadas Hanko, para enseñar a los hijos de familias de samuráis, asignados culturales, donde se enseñaban asignaturas culturales, morales y marciales, las cuales eran necesarias para cumplir sus deberes al terminar. Al concluir la época Edo, existían en Japón casi 260 hanes, de los cuales más de 250 tenían su propia escuela Hanko. El primer Hanko fue establecido en el año 1641 en el Han de Okayama, y a lo largo de esa época continuaron surgiendo en otros hanes hasta totalizar la cifra mencionada. Continuando con la introducción tenemos la reforma educativa. Se está realizando en Japón la tercera reforma radical de la educación de su historia moderna. A diferencia de las dos primeras reformas que se llevaron a cabo en los momentos de convulsión social, además, la reforma actual se caracteriza por estar dirigida no solo a la enseñanza escolar, sino también a las funciones educacionales en un ámbito más amplio como ser en el hogar y en la sociedad en general. El origen de la reforma educativa actual. Como resultado del abandono del militarismo que la derrota trajo consigo de la promulgación de la Constitución Pacífica, el Estado japonés se ocupó de la educación del pueblo. Por consiguiente, hacia la segunda mitad de los años 1960 había logrado alcanzar a las naciones industrializadoras del occidente puesto que se ocupó de su productividad. La creación del Consejo Nacional para la Reforma Educativa. Hasta el momento de su disolución en agosto de 1987, el Consejo Nacional para la Reforma Educativa organizó 668 sesiones de una duración total 2.000 horas, además de efectuar unas 300 visitas de inspección o de estudio tanto en el Japón como en el extranjero, para comprender mejor las condiciones actuales. Las conclusiones y propuestas del Consejo fueron anunciadas en 4 informes presentados por el primer ministro. La aplicación de la reforma actual. Para lograr una renovación educativa práctica que conduzca el logro de los objetivos mencionados, el cuarto informe que nos estableció los principios de la educación en general. En la segunda parte tenemos el desarrollo. Dentro del desarrollo, el primer punto es el objetivo del sistema educativo japonés. Un objetivo primordial del sistema educativo japonés es la formación de ciudadanos seguros de sí mismos, con autoestima en una nación política y democrática que respeten los derechos humanos y sean amantes de la paz y la verdad. Tal objetivo se dio puesto que la educación japonesa se intentó o se comenzó a implementar después de la Segunda Guerra Mundial. Segundo punto del desarrollo tenemos la Ley de Educación en Japón, que la ley que aboga por el futuro del desarrollo del Estado democrático y cultural del Japón y que constituye la paz y el bienestar humano. Para hacer realidad estos ideales es importante cultivar a las personas en busca de la verdad, como ya se había mencionado, y la justicia, el respeto y el civismo, y que son ricas en la humanidad y parte de la creatividad. La Ley Básica de la Educación promueve una educación que transmita la transición y que ayude a crear una nueva cultura, la cual ha promulgado establecer bases de la educación y promover en sí una educación que abra paso hacia el futuro a Japón. El concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida dentro de la Ley Básica de la Educación incorpora el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida como principio de la educación. La sociedad japonesa permitirá, como todos los ciudadanos, seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, en todas las ocasiones y en todos los lugares si es posible. La práctica de los resultados de aprendizaje a lo largo de toda la vida sirve para alcanzar el potencial y llevar a la vida lo más satisfactoria posible. Los principios reglamentarios de la ley incluye el principio de igualdad de oportunidades en educación. Todos los ciudadanos tendrán el igual acceso a la educación. Esta función no distingue discapacidades ni incapacidades de raza, de sexo, mucho menos de religión.
Durante los 9 años de educación obligatoria, un 99,9% de los niños en el Japón, dentro de sus grupos de edad, asisten a escuelas privadas o públicas. Además, actualmente un 94% de los que estudian obligatoriamente también asisten a escuelas medias superiores. Esta cifra ha permanecido sin cambios notables durante los últimos 10 años. La estructura de principios básicos del actual sistema educativo están trazados en dos leyes aprobadas dentro del año 1947, la Ley Fundamental de la Educación y la Ley de Educación Escolar. La igualdad de oportunidades educativas para todos es un principio básico enunciado en la Ley Fundamental, ya mencionada. La ley prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión, sexo, condición social, situación económica y origen familiar. Plan de estudio en Japón. El docente, dentro de su horario, tiene asignado un tiempo para realizar el planteamiento didáctico, el cual se elabora para cada lección de 45 minutos. En el mismo debe cumplir con el siguiente formato: tiempo, preguntas, propuestas o abiertas. Actividad realizada por el docente, respuestas anticipadas, actividad realizada por el alumno, puntos de consideración en las actividades del docente. Se incluye una serie de preguntas que él va realizando a través de su lección con el propósito de generar conocimientos en los estudiantes. Entre las preguntas más frecuentes que se realiza están ¿por qué? Hay otra forma de realizar el ejercicio. ¿Qué aprendió? ¿Por qué es importante? ¿Cómo utilizaría usted este concepto de la vida? Este proceso de enseñanza centrado en desarrollar habilidades y destrezas. Plan de estudio claramente estructurado para lograr las metas propuestas, es decir, responde a toda una planificación educativa en donde los docentes son formados en la universidad para desarrollar en cada uno de sus alumnos el pensamiento crítico. Se les enseña a utilizarlos. Currículo y libros del contexto. Esta vinculación se logra mediante el enfoque indisciplinario. Rompe el tradicional esquema de vinculación, la realidad fragmentada en áreas especializadas y en plano educativo. Un currículum dividido en asignaturas que no guardan relación entre sí cobran aquí sentido uno de los principios de la teoría general de sistemas, la sinergia que promueve esa concepción. La confección de libros de textos, estos son productos de su trabajo en equipo. Estos libros incluyen actividades sugeridas para que el docente realice e introduzca su plan de lección. Realmente todas estas actividades son generadoras, constructivas, a través de las cuales la lección a lección
se logra el objetivo. Es necesario mencionar que el objetivo de cada clase es el tema. El perfil del profesor. Su labor docente en Japón, así como su papel, sus funciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no han sido lo suficientemente explorados. Los estudiantes publicados sobre estos temas. Perfil de profesor y el estudiante japonés. Para comenzar, resulta necesario conocer cómo es el contexto educativo para ello es en este apartado se aportarán datos básicos acerca de la enseñanza. Profesores japoneses nativos se encargan de las clases de conversación de culturas y de otras materias más prácticas, metodología y tradicional. Bueno, continuando, yo voy a hablar acerca del plan de estudio de Japón. Bueno, aquí el docente en su horario lectivo tiene asignado un tiempo para realizar su planteamiento didáctico, el cual está elaborado en 45 minutos exactamente. Este mismo debe cumplir el siguiente formato, que debe tener tiempo, preguntas abiertas realizadas por el maestro, respuestas anticipadas realizadas por el alumno, y también debe tener puntos de consideración. También hablando sobre lo que es el currículum y planes de texto. Bueno, aquí el adolescente o niño adquiere una visión del mundo articulada y global. Desarrolla una perspectiva holística. Bueno, cada decisión que adopte, estas repercutan en todos los campos de los saberes y esto influye en su medio. Por ello se define como el producto integral e interdisciplinario de la comunidad educativa. El currículum también se implementa en la educación pública. Como normalmente sabemos, en el Japón la mayoría de las escuelas son públicas. También todo libro tiene un objetivo. Este está dirigido más al desarrollo y cualidades y destrezas a través del experimento. También hablarles acerca de lo que es el perfil del estudiante y del maestro. Voy a empezar con el perfil del maestro. Bueno, aquí el maestro es fundamental en el sistema educativo japonés. El docente es el que cada día genera, diseña y construye estrategias metodológicas y didácticas. Bueno, esto que le permite a sus alumnos aprender algo nuevo y diferente y también a descubrir y construir de forma agradable y útil. También irnos al perfil del estudiante. Bueno, aquí el estudiante adquiere la capacidad de analizar, la capacidad de interpretar qué se produce en los ámbitos económico, social, político, religioso y ecológico y muchos más. Esto va para modificar los distintos o las distintas problemáticas. Proporción de las mujeres en la enseñanza. En concreto, la educación femenina japonesa ha de tener en cuenta su contexto antes de la guerra hasta hace poco tiempo. La educación femenina no ha sido considerada al mismo nivel de la educación masculina y la mujer en la historia ha sido obviada como la función femenina en el ámbito privado, en el hogar, no fuera tan valorable como las actividades públicas y remunerables desempeñadas por los hombres. No obstante, la educación de las chicas era
era parte imprescindible del sistema de enseñanza, ya que servía para complementar las estrategias ideológicas de la sociedad y de la propia institución escolar. Es decir, el proceso educativo ha servido para que la mujer acepte y asumiese que iba a formar parte de una segunda categoría dentro de la sociedad y estaba destinada a realizar sus actividades en el seno del hogar. En mayo de 1987, la proporción de mujeres entre el profesorado era la siguiente: el 56% en las escuelas primarias, el 37% en las escuelas secundarias inferiores y el 19% en las escuelas secundarias superior. Esta proporción ha venido aumentando gradualmente, especialmente en los recursos más bajos, ya que hay más mujeres que consiguen el certificado de enseñanza al acatar su educación universitaria. Currículo y filosofía de aprendizaje. El niño que ingresa al sistema educativo japonés desde el nivel de primaria y culmina su proceso de secundaria inferior adquiere una visión de mundo articulada y global, desarrollada en una perspectiva holística que le posibilita visualizar la acción del ser humano no circunscrita a un ámbito particular ni aislada del entorno donde actúa. Por el contrario, cada decisión que adopta repercute en todos los campos del saber e influye positiva y negativamente en su medio. El estudiante desde esa óptica adquiere la capacidad de analizar la interacción que se produce en los ámbitos económico, social, político, religioso, ecológico, etc. Cuando se actúa para modificar distintas problemáticas para lograr en el estudiante desarrollar una capacidad crítica de análisis, se requiere de varias estrategias metodológicas que posibilitan adquieren la visión independiente de los elementos que conforman la realidad. Esta vinculada se logra mediante el enfoque interdisciplinario. La interdisciplinaridad rompe la tradición esquema de visualizar la realidad fragmentada en las áreas especializadas en el plano educativo. Un currículo dividido en asignaturas que no guardan relación entre sí cobra aquí sentido uno de los principios de la teoría general del sistema de la sinergia, que promueve esa concepción global e integra que se basa en la teoría del sistema. Evaluación, pruebas estandarizadas y educación continua. Una vez que el docente se ha graduado a nivel universitario, empieza a ejercer su práctica docente día a día, donde el aprendizaje se aplica en forma continua. Una vez transcurridos los 5 años de labor docente, este debe asistir como requisito y a capacitarse durante 15 días, y cuando el docente tiene 10 años de experiencia, debe asistir a una capacitación al Centro Nacional de Continuidad Educativa por un mes. De igual forma, a los 15 años. En cuanto a la evaluación de los alumnos: 1. Evalúa la reflexión que elabora cada estudiante. 2. El profesor supervisa el trabajo del estudiante en cada momento. 3. Los jóvenes trabajan en pareja. 4. Se aplica pruebas escritas a partir de tercer grado elaborados por el docente de materia. 5. Mini test. 6. Hay pruebas estatales según el área de especialización y secundaria superior. Evaluación al docente. 1. Los futuros formadores, profesores en servicio y miembros de gobierno observan lecciones. 2. Se realizan lecciones de estudio en la cual se da retroalimentación al docente. 3. Capacitación a los 5, 10, 15 años de servicio. La capacitación es obligatoria y gratuita. Hay muchos centros especializados que capacitan en 47 especialidades distintas. Los docentes se internan en el centro de periodos de una semana, mínimo y máximo de 45 días. Durante este periodo, sus grupos son asumidos por colegas del departamento. Conclusión. Japón es considerado un país con una de las mejores educaciones en el mundo. Pero, ¿cómo pueden tener una educación tan buena y de las mejores? Pero, ¿qué es lo que ellos hacen diferente de nosotros? Eso es una de las grandes preguntas. En Japón, los niños desde muy temprana edad, alrededor de los 6 años de edad, van solos a la escuela y ya desde pequeños se les inculca ser independiente. Pero un factor muy importante para que puedan ir solos a la escuela es la de la seguridad de Japón. Es también una de las mejores. En cambio, aquí en nuestro país la seguridad no es muy buena y la delincuencia es alta. En Japón, quienes son los que limpian la escuela son los propios estudiantes de primaria y secundaria de la escuela.
Esto les enseña a trabajar en grupo y ellos al poner tanto esfuerzo de su parte a limpiar la escuela les enseñan a respetar el trabajo de sí mismo y de los demás. En cambio, nosotros somos los estudiantes quienes ensucian la escuela y no le importa el trabajo de otros. Tienen que pasar a limpiar lo que ellos ensuciaron. En Japón la educación adicional es muy popular. En la escuela primaria los niños empiezan a tomar clases privadas para poder ingresar a una buena escuela en secundaria y luego preparatoria. En cambio, en nuestro país no tienen mucho en cuenta la educación adicional. El porcentaje de asistencia escolar es del 99,9%. Es difícil imaginar a una persona que jamás haya faltado a clase, pero existe una nación que básicamente nunca falta, que es el de Japón. Tampoco llegan tarde a las clases y el 91% de los alumnos ponen atención a lo que dicen sus maestros y cuando es estudiar y no se ponen a hablar o charlar. A diferencia de nosotros, es imposible para nosotros el estudiar y no hablar. Nosotros hablamos más en vez de estudiar. Una de las metodologías que vale la pena destacar de Japón es las 5S. Se llama así por la inicial de cada palabra en japonés. Es la primera, seiri, en donde significa clasificar, organizar y eliminar todo lo que les puede distraer y que no aporta nada positivo para el estudio. 2. Seiton. Esto significa orden, en donde se ordena el lugar de trabajo y así se le da un mejor desempeño en el trabajo. 3. Seiso, que se basa en la limpieza del área de trabajo. 4. Seiketsu, que significa higiene y visualización. El higiene es un factor importante para mantener el orden y la limpieza. 5. Shitsuke. Esto significa disciplina. Esto no significa que habrá alguien pendiente de nosotros para castigarnos o regañarnos por haber hecho algo malo o inapropiado. Disciplina quiere decir voluntad de hacer las cosas bien y como son. Es el deseo de crear un entorno de trabajo a base de buenos hábitos. En conclusión, la educación de Japón por algo es una de las mejores del mundo. Ellos no es que nacen siendo inteligentes y ya con éxito, sino que crecen en donde desde muy pequeños se les inculca la disciplina. Ese es el factor principal de su éxito y tan buena educación. Incluso entre ellos hay una frase que dice: la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia.